Hola a ti que estás conectado a los canales de Lance, silbatazo final aquí en Bragança Paulista, en el estadio Cícero de Sousa Márquez. São Paulo 1, Atlético Paranaense 2. Pues sí, el tricolor reapareció en el campeonato brasileño con una derrota, Dorival Júnior reapareció en la temporada con una derrota. Pues ahí está, un mes, poco más de un mes de preparación de pausa durante la Copa del Mundo, que São Paulo tuvo para prepararse tanto físicamente como técnicamente. Y reaparece con una derrota aquí en Bragança Paulista. Gente, recuerden que São Paulo está jugando este partido aquí hoy por el cierre del Morumbi, por el concierto del cantante Harry Styles, ¿de acuerdo? Entonces, hablando del partido ahora, São Paulo sorprendió con un muy buen comienzo en el primer tiempo. São Paulo estuvo muy bien en la primera etapa. Sí, generó oportunidades principalmente por las bandas con Arthur por el lado derecho y el lateral Wendel cumpliendo una función más ofensiva como carrilero por la izquierda. Eso porque Dorival Júnior llevó al campo una formación no con dos extremos como se esperaba, con Ferreirinha y Arthur. Eso solo sucedió en el segundo tiempo. Sí, antes de eso, él entró con el mediocampo formado por Pablo Maya, Bobadilla, Luciano, que jugó como media punta, a veces un poco más adelantado, a veces un poco más en el medio, y Marcos Antonio. Entonces, antes de que hablemos realmente del gol de São Paulo, del gol que abrió el marcador en la primera etapa, vale la pena destacar el partido de Marcos Antonio. ¿Qué jugador es Marcos Antonio? A pesar de la derrota, ya se pudo sentir lo importante que es el número 8 para São Paulo, lo fundamental que es el número 8 para hacer que el equipo de Dorival Júnior tal vez alcance su máximo potencial. ¿Alcanzó su máximo potencial hoy? Creo que no. Creo que en el primer tiempo hizo, como dije, un gran partido, mereció irse al descanso ganando el partido y mucho de eso fue gracias a Marcos Antonio. Pero obviamente no podemos decir que São Paulo hizo un partido estupendo, que logró mostrar su mejor fútbol, tanto que el segundo tiempo muestra otra cosa y ya vamos a hablar de eso. Pero el primer tiempo de São Paulo es bueno, con esas jugadas por las bandas, haciendo una presión tras pérdida muy interesante, el equipo estaba bien físicamente, tenía intensidad y logró dominar al equipo de Atlético Paranaense, que asustó muy poco la portería de Rafael, no hizo ningún disparo ni siquiera en dirección al arco. Entonces el portero de São Paulo realmente no trabajó, no ensució el uniforme. La única oportunidad de mayor peligro fue un centro al área que le quedó al número 21 Leo Leocinho, que en el segundo tiempo sí le dio trabajo al equipo de São Paulo. Él remató un centro que cruzó la línea del área chica y no entró, no asustó al equipo de São Paulo. Y después de este primer tiempo bien jugado, la sensación que daba era que el segundo tiempo arrancaría igual, pero no fue lo que pasó. El detalle del gol, no hay mucho que podamos decir de la parte técnica o táctica porque fue una jugada de tiro libre. Surge de un buen intercambio de pases en el mediocampo. Caleri fue un jugador que no se quedó totalmente centralizado durante el primer tiempo. Se movió mucho hacia el lado izquierdo, justamente para intentar buscar algunas paredes, hacer algunas asociaciones ahí, tanto con Marcos Antonio, que no recorrió todo el mediocampo de São Paulo, como también con Wendel por la lateral izquierda. Y en una jugada en la que se fue al lado izquierdo, le cometen una falta y en el buen cobro de falta de Arthur todavía cuenta con un poco de suerte porque el portero Santos no estuvo bien, llega a tocar el balón y termina entrando. Entonces, la sensación que quedó, como estaba diciendo, al irse al descanso, es que São Paulo no necesitaba cambiar mucho en su estilo de juego. Bastaba mantener lo que ya se estaba haciendo en esa primera etapa porque estaba dominando el sector principal, que es el mediocampo, y tenía una defensa sólida. Esa defensa fue formada por Arboleda, que fue abucheado aquí cuando su nombre fue anunciado en la pantalla, ¿no? En el momento en que salió la alineación. Pero después, durante el partido, la afición aparentemente acogió al defensa. Incluso llegó a aplaudir algunas jugadas en las que él sacó el balón, en las que entró fuerte en las disputas. El aficionado de São Paulo no molestó mucho al defensa ecuatoriano que volvió a jugar después de toda la polémica que tú, aficionado de São Paulo, ya sabes que ocurrió durante esta pausa y hasta un poco antes de la Copa del Mundo. Y Rafael Toloi fue el otro defensa que una vez más se resintió de una lesión. Voy a hablar de eso al final. Sí, y después entra Luis Osorio. Y ya hablando del segundo tiempo, los jóvenes defensas de São Paulo lamentablemente terminaron participando de manera negativa en el gol, en la jugada del primer gol. Sí, el equipo de São Paulo regresa muy diferente para la segunda mitad, pero ni siquiera da tiempo de notar mucho ese cambio de comportamiento porque creo que sucede justamente por los goles que recibieron. El primer gol del Atlético Paranaense sale de una jugada en este gol que está aquí detrás de mí, ¿verdad? Por el lado izquierdo, en un contraataque muy rápido del equipo paranaense. Y el número 9, Viveiros, que es como un tanque de guerra, un jugador muy fuerte pero aún así muy rápido, logró arrancar por el lado izquierdo, hace un centro raso y Leocinho acierta en ese tipo de jugada, de esas jugadas increíbles del fútbol. ¿Está bien?
Él acierta una barrida que pega en el poste, la afición del São Paulo se alivia con la jugada, con el gol perdido por el Atlético Paranaense, pero en la secuencia de la jugada, centro al área, cabezazo en una disputa de balón ahí con la defensa del São Paulo con la defensa del Atlético Paranaense y el balón queda del otro lado del área para Leozinho. En ese momento, si ves la repetición, puedes notar que Luis Osorio, que entró en lugar de Rafael Toloi, se queda viendo cómo pasa el balón. Termina sin intentar intervenir con un cabezazo, de llegar junto, ni siquiera ve que hay un jugador del Atlético Paranaense detrás de él y a Leo Leozinho el balón le cae en el pie, solo necesita empujarla al gol y hacer el tanto. Entonces, dado ese descuido individual momentáneo que ocurrió ahí, a los 3 minutos del primer tiempo, perdón, al minuto y medio del segundo tiempo, se esperaba que São Paulo despertara y dijera, no, vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo en el primer tiempo, pero eso no fue lo que pasó. El equipo empezó a tener la pelota quemando en los pies, un poco más nervioso para concluir las jugadas, no lograba hacer ni siquiera la presión tras pérdida que hizo en el primer tiempo. Y lo que pasó fue que Atlético Paranaense empezó a dominar todas las acciones, empezó a ser más rápido en las transiciones. Entonces cada vez que São Paulo subía, Atlético Paranaense respondía con un contraataque muy rápido y con eso fue ganando terreno, fue ganando espacio, fue generando remates. Y en un tiro de esquina, después de una jugada por la línea de fondo que terminó generando el tiro de esquina, Atlético Paranaense cobra y en el rebote del balón, ahí viene el segundo error individual de marcación de São Paulo. Porque Leozinho estaba solo en la esquina del área grande. Justo ahí atrás, él dispara cruzado, raso, Rafael solo se queda viendo pasar el balón. No había mucho que hacer, la verdad, porque el balón fue muy rápido, había mucha gente enfrente. Para mí fue más un error de marcación de São Paulo y ahí Atlético Paranaense le da la vuelta al partido. Desde ese momento en que se volteó el marcador, São Paulo ya no produjo nada más. Como dije, siguió nervioso, con el balón quemando en los pies. No logró tener la misma construcción. El propio Marcos Antonio, que hizo un excelente primer tiempo, no logra mantener ese mismo nivel de rendimiento en la segunda parte. Y ahí, lamentablemente, São Paulo sale derrotado de este partido aquí en Bragança Paulista. En el segundo tiempo, Vitor Sá debutó. Él hizo algunos otros cambios, como poner a Ferreira, por ejemplo, para jugar con dos extremos. Pero las jugadas individuales no tuvieron efecto. São Paulo incluso pudo haber recibido un tercer gol. Hubo polémica por un posible penal sobre Viveiros aquí, que no fue marcado por el árbitro, y São Paulo terminó sin poder imponer el mismo ritmo. Queda una advertencia para Dorival Jr. después de esta derrota, tras el silbatazo final, con un poco de esperanza por lo que fue el primer tiempo, pero el técnico necesita entender qué causó ese apagón en el equipo en la segunda mitad. Entonces, la respuesta es que va a ser difícil para nosotros contra Flamengo, porque es otro tipo de juego, otro tipo de rival en el que va a ser complicado para São Paulo imponerse como lo hizo aquí en el primer tiempo. Probablemente será un partido en el que São Paulo tendrá menos la pelota y va a intentar contraatacar más. Entonces, hay muchas posibilidades de que veamos, por ejemplo, a Vitor Sá debutando como titular, o que São Paulo tenga un ataque un poco más móvil, un poco más veloz que el que tuvo hoy. Sí, entonces vamos a ver cómo va a ser ese desempeño de São Paulo contra Flamengo. Es una derrota que naturalmente no debe tener el mismo peso que esta. Es un partido difícil allá en el Maracaná, entonces eso hace que el resultado de hoy sea más pesado. Porque si hubiera ganado el partido, hoy el juego contra Flamengo sería un partido con menos presión y menos necesidad para São Paulo. Porque si pierde, ya puede ser superado por equipos que están detrás de él. Y si pierde contra Flamengo, se va a alejar aún más de la zona de Libertadores, ¿de acuerdo? Entonces, para que sigas los demás detalles y la repercusión del postpartido de São Paulo, mantente atento en las redes sociales de Lance y en lance.com.br. Yo me despido por aquí, chau chau y hasta la próxima.